En cuanto entré en la sala del tribunal, mi hija Melissa soltó una risita nerviosa. Mi yerno Gregory negó con la cabeza como si yo fuera un chiste patético. Pero entonces el juez levantó la vista. Se puso pálido como un muerto. El mazo se le resbaló de la mano temblorosa mientras susurraba un nombre que nadie en esa habitación conocía. El bisturí. Me miraba fijamente. Mi familia creía que estaban encerrando a un anciano senil en una jaula. No tenían ni idea de que acababan de declararle la guerra a un fantasma. Todo empezó, como suelen empezar estas cosas, con un insulto que debía ignorar. Era una comida de domingo. Estaba sentado en el extremo opuesto de una mesa de caoba pulida, un mueble tan largo que bien podría haber sido una pista de aterrizaje. Mi hija Melissa y su marido, Gregory Greg Walls, estaban en su enorme mansión de Los Ángeles. La piscina infinita es imprescindible, Greg, dijo Melissa con voz firme. Tiene que verse perfecta, como si desembocara directamente en el cañón. Greg, un hombre cuyos trajes a medida siempre le quedaban una talla más ajustados, ni siquiera levantó la vista del teléfono. Lo que quieras, cariño. En cuanto se cierre este trato en Ojai, podrás tener una piscina llena de champán. Se jactaba, pregonaba su éxito. Era una jugada maestra, un negocio redondo. Hablaban de mí como si no me vieran, comentando el acuerdo millonario de Greg, el contratista de piscinas, y la próxima gala benéfica de Melissa, como si yo fuera un mueble, un viejo sillón heredado que no sabían dónde poner. Soy Nathaniel Price, tengo 71 años y era invisible. Desde que Isabel, mi esposa, falleció hace 10 años, hice lo que creí correcto. Vendí nuestra gran casa familiar en Connecticut, un lugar lleno de recuerdos, y compré la casa de huéspedes escondida en esta enorme propiedad. Quería estar cerca de mi única hija, la única hija de Isabel. Pensé que era lo que ella hubiera querido. Mi nieto Tyler, que tenía 16 años, parecía ser el único que notaba mi presencia. Miró hacia el final de la larga mesa. Abuelo, mi partido de playoffs es la semana que viene. ¿Quieres venir? Jugamos contra Palisades. Antes de que pudiera decir nada, Greg lo interrumpió con un tono despectivo y desdeñoso. Ni siquiera se molestó en mirarme. Tyler, no molestes a tu abuelo. Necesita descansar. Es mayor. Melissa. Mi hija soltó una risita. Era un sonido ligero y etéreo, pero dolía más que una puñalada. Tiene razón, cariño. Déjenlo tranquilo. Probablemente esté cansado de estar ahí sentado. Ellos decidieron por mí. Diagnosticaron mis niveles de energía, mis deseos, mi existencia entera, sin siquiera mirarme. No dije nada. Simplemente miré el intrincado dibujo en mi plato donde un espárrago se había enfriado. Me habían convertido en un fantasma en mi propia vida, y lo peor era que lo había permitido. Confundí mi silencio con paciencia. Ahora comprendo que solo era permiso. 3 días después, llamaron con fuerza a la puerta de mi pensión. Era Greg. Esto era algo inusual. Evitaba mi casita como si estuviera maldita, probablemente porque no tenía adornos dorados. Llevaba una botella de vino carísima, que me puso en las manos con una sonrisa de vendedor. Para ti, Nate. De primera categoría. Sabía que no bebía. Mi cardiólogo me lo había dejado bien claro después de la cirugía de bypass. Este gesto no fue amabilidad. Fue puro teatro. Greg siempre fue un vendedor. Vendía sueños inmobiliarios. Vendía la imagen de una familia perfecta. Había visto gente como él toda mi vida. No se limitan a entrar en una habitación. Evalúan su valor. No perdió el tiempo. Tras un comentario superficial sobre el tiempo, fue directo al grano. Nate, tengo ante mí la oportunidad de mi vida. Un complejo turístico en Ojai. Está casi cerrado, pero nos topamos con un pequeño obstáculo regulatorio.
Necesito un pequeño préstamo puente para obtener los permisos, solo para demostrar liquidez. Y se inclinó hacia adelante, con un aroma a colonia demasiado intenso. Sé que esta casa de huéspedes es suya. Está ahí sin usar. Solo necesita ejercer un poco de presión sobre ella. $500,000. Eso es todo. Percibió mi silencio y se apresuró a cerrar el trato. 6 meses como máximo. Te devolveré 700,000. Eso es un retorno del 40%, Nate. Eso es insuperable. Lo observé. No solo estaba entusiasmado. Estaba desesperado. Una fina capa de sudor le perlaba la frente. Greg, dije con voz completamente tranquila. Tengo 71 años. Ya no estoy para correr riesgos. Mi dinero es para mi jubilación y, sinceramente, para mis gastos médicos. La respuesta es no. El cambio fue inmediato. Fue como si le hubieran arrancado una máscara. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una fría furia reptiliana. Increíble, siseó. Simplemente increíble. Después de todo lo que hacemos por ti, vives aquí en nuestra propiedad sin pagar alquiler. Yo pagué esta casa, Greg. Interrumpí en voz baja. Y no moverás un dedo para ayudar a tu propia familia. Dios mío. Eres un viejo egoísta. Dijo que yo vivía en su propiedad. No lo sabía o convenientemente lo había olvidado. Cuando compré esta casa de huéspedes hace 10 años, no solo compré la casa. También compré el terreno de 2 acres donde se ubicaba su enorme mansión. Su contrato de arrendamiento por 99 años, por el simbólico $1 al año, estaba conmigo. Vivía en mi propiedad. No tenía ni idea. Tiró la botella de vino sobre mi mesa de centro con tanta fuerza que me hizo estremecer. ¿Te arrepentirás, viejo? ¿Te arrepentirás de ser tan egoísta? Salió furioso dando un portazo. La vibración hizo temblar la fotografía de Isabel que tenía sobre el escritorio. Una semana después, me desperté a las 3 de la madrugada. Un dolor sordo se extendía por mi pecho, irradiando hacia mi brazo izquierdo. No era el dolor agudo y punzante de un infarto, sino la familiar opresión sofocante de la angina de pecho. Estrés. Mi cardiólogo me lo había advertido. No te hagas el héroe, Nate. Llamé para pedir ayuda. Mi primera llamada fue a la casa principal. A Melissa. Contestó al cuarto timbre, con la voz adormilada y molesta. ¿Papá? ¿Qué pasa? Es plena madrugada. Cariño, no me encuentro bien. Dije, intentando mantener la voz firme, me duele el pecho. No es nada grave, pero ¿me puedes llevar a la clínica? Por si acaso. Un profundo suspiro se escuchó al otro lado del teléfono. Era el sonido de una gran molestia. Papá, en serio, tengo la importante reunión de la gala benéfica mañana a primera hora. Viene todo el comité. Yo no puedo. Si la situación es tan grave, llamen al 911. No reacciones de forma exagerada. Clic, ella colgó. No me preguntó cuánto me dolía. No me preguntó si tenía miedo. Me dijo que estaba exagerando. El dolor en mi pecho se intensificó. No venía del corazón. Venía de algo más profundo. Pedí un Uber. Me senté en la parte trasera de un Toyota Prius, agarrándome el pecho, y dejé que un desconocido me llevara a urgencias. Era angina de pecho por estrés. Me dieron una pastilla de nitroglicerina y me mantuvieron en observación durante 4 horas. A las 9 de la mañana me dieron el alta. Llamé a otro Uber para que me llevara a casa. Al llegar a las enormes puertas de la propiedad, vi el Range Rover blanco perla de Melissa. No estaba aparcado en la casa principal, sino frente al spa de Beverly Hills. Su reunión benéfica. No solo me faltaron al respeto. No solo me vieron como un recurso del que podían sacar provecho. Me veían como una molestia.
Un problema que había que solucionar. Un recado que había que ignorar. Y en ese momento supe que algo tenía que cambiar. Lo que no sabía era lo rápido que sucedería. A la mañana siguiente, estaba sentado con una taza de café negro, viendo cómo la niebla se disipaba del cañón, cuando un golpe seco e impaciente resonó en mi pequeña casa. No fue Greg. Su comentario fue arrogante. Esto fue profesional. Abrí la puerta y me encontré con un hombre de uniforme impecable que sostenía un escáner digital y un sobre blanco rígido. ¿Nathaniel Price? Preguntó con voz monótona. Soy yo. Entrega Legal Express. Firme aquí. Firmé la pantalla. Me entregó el sobre y desapareció antes de que pudiera cerrar la puerta. Era pesado. No por el papel. Pero con intención. Mis manos estaban perfectamente firmes al tomar un abrecartas de mi escritorio. El mismo que Isabel me había regalado 30 años atrás. La abrí y saqué el contenido. Las palabras, frías y precisas, saltaban de la página. Era una petición legal. Una demanda presentada ante el Tribunal Superior de Los Ángeles. Los demandantes fueron Gregory Walls y Melissa Walls. La persona que respondía era yo. Escaneé la primera página, con la vista cada vez más nublada. Solicitaban una audiencia de urgencia. Buscaban una tutela. No se me fue la sangre de la cara. No me subió a los oídos. En cambio, una fría y perfecta claridad se apoderó de mí. Me acusaban, a mí, Nathaniel Price, de estar mentalmente incapacitado. Afirmaban que ya no era capaz de gestionar mis propios asuntos financieros y médicos. Decían que yo estaba senil. No era solo un insulto. No era solo avaricia. Esto fue una ejecución legal. Querían borrarme del mapa, convertirme en una persona invisible, un pupilo del Estado bajo su control. Querían oficializar mi invisibilidad, hacerla legalmente vinculante. Pasé la página. Prueba A. La evidencia. Era un informe diagnóstico de 3 páginas de un experto en psicología llamado Dr. Peter Lim. Leí su informe. Afirmó que yo presentaba graves síntomas de demencia, delirios paranoicos e incapacidad para comprender la realidad financiera. Concluyó, con toda seriedad, que yo representaba un peligro para mí mismo y para mi patrimonio. Me quedé mirando el nombre. Dr. Peter Lim. Peter Lim. Una risa fría y seca, más bien una tos, escapó de mis labios. Jamás en mi vida había conocido a nadie llamado Peter Lim. No llamé a la puerta. No lo dudé. Sostuve la demanda en la mano, el grueso papel, de un blanco impoluto, contrastaba con mi piel surcada de manchas por la edad y me marché. Salí de mi pequeña casa, crucé el césped impecablemente cuidado que separaba mi mundo del suyo y me dirigí directamente hacia la casa principal. Las puertas de cristal que daban al patio estaban abiertas. Se oía el tintineo del hielo en los vasos y una música tenue y sin gracia. Estaban junto a la piscina, tal como sabía que estarían. Melissa estaba tumbada en una tumbona, con las gafas de sol sobre una revista, apoyada boca abajo. Greg estaba de pie junto a la barra exterior, sirviéndose otro cóctel. Parecían relajados, despreocupados, como 2 depredadores que acababan de tender una trampa y esperaban pacientemente a que su presa se desangrara. Salí al patio. La música se detuvo. Mi sombra se proyectó sobre Melissa. Se incorporó sobresaltada, bajándose las gafas de sol. Papá, ¿qué haces? Estás interrumpiendo. Su voz se apagó al ver los papeles en mi mano. No me miró a la cara, solo miró los papeles. Greg se giró con una sonrisa fingida. Nate, estábamos. Entonces vio la petición. La sonrisa no se le borró del rostro. Su expresión se transformó en una mueca de fastidio antes de que la disimulara rápidamente con una falsa preocupación. Levanté el sobre. ¿Qué es esto? Melissa se estremeció,
apartando la mirada hacia la piscina, incapaz de sostenerme la vista. Pero Greg era un artista. Dejó su bebida, se secó las manos con una toalla y se cruzó de brazos. Estaba adoptando una postura de poder. Papá, dijo con voz cargada de condescendencia. Esperábamos que no tuvieras que verlo así. Íbamos a hablar contigo justo antes de la audiencia. ¿Qué es esto? Es por tu bien, dijo Greg, dando un paso al frente. Melissa y yo nos ocupamos de ese pequeño infarto de la semana pasada. Nos dimos cuenta de que ya no puedes cuidarte sola. Estás olvidando cosas. Estás confundido. Tenía indigestión, Greg. Agitó la mano, restándole importancia a mi situación. Eso es lo que crees que fue. Pero tenías dolor. Estabas desorientado. ¿Y si la próxima vez que necesites que alguien se encargue de tus asuntos es peor? Alguien que proteja tus finanzas, que se asegure de que tus facturas estén pagadas, que tome decisiones médicas antes de que, ya sabes, te hagas daño. Me estaba manipulando psicológicamente, usando el mismo incidente que habían ignorado como prueba de mi incompetencia. Miré a mi hija. Melissa, esto es lo que quieres. Estás firmando un documento que dice que tu propio padre está loco. Finalmente me miró, pero sus ojos eran fríos, reflejando el azul brillante del agua de la piscina. Es lo mejor, papá. Solo intentamos ayudar. Te queremos. Con cariño, dije. La palabra me quemó la boca. Ni siquiera sabes lo que significa. Fue entonces cuando Greg perdió la paciencia. La máscara del preocupado yerno se desvaneció, dejando al descubierto al buitre que se escondía debajo. Rió. Un sonido corto, agudo y desagradable. Nos vemos en los tribunales, viejo, dijo con desdén. Francamente, esto solo confirma lo que pensamos. Estás paranoico. Eso mismo dijo el doctor Lim. Tomó su bebida y la alzó en un brindis irónico. Será mejor que busques un defensor público, porque sinceramente, no creo que puedas pagar un abogado de verdad. Eso fue todo. Esa fue la gota que colmó el vaso. En ese momento, el hombre al que creían un viejo fantasma frágil y olvidadizo murió, y algo más, algo para lo que no podían haberse preparado, despertó. Regresé a la casa de huéspedes. Cerré la puerta y el sonido del cerrojo al encajar fue lo más fuerte que jamás había oído. Era como el sonido de una línea que se trazaba. Un límite final y definitivo. Pensaban que esta era la habitación de un anciano senil. Una caja silenciosa y beige donde yo pudiera dormitar, donde me trataran con cuidado, donde me olvidaran. Jamás habían visto la otra puerta. Era una puerta maciza, de madera, al fondo de mi vestidor, oculta tras un perchero lleno de trajes viejos que nunca usaba. No se cerraba con una llave común. Se cerró con un escáner biométrico de huella dactilar. Presioné mi pulgar contra el frío cristal. La luz parpadeó en verde y un robusto cerrojo se abrió con un suave y elegante clic. Entré. Este era mi verdadero hogar. No había cama. No había sillones reclinables. Solo estanterías que llegaban hasta el techo, 3 enormes monitores de ordenador, una pared de archivadores y un sistema telefónico satelital encriptado. El aire era fresco y tranquilo. Greg pensaba que yo era un oficinista jubilado. Un simple contable que había llevado la contabilidad de alguna empresa mediana en Connecticut. Creía que mi mayor logro en la vida había sido ahorrar lo suficiente para una jubilación tranquila. No tenía ni idea. Hace 30 años, en Washington, D.C., yo no era Nate. Directores ejecutivos de empresas Fortune 500, senadores corruptos y políticos de alto nivel. Todos me llamaban de una forma distinta. A mí me llamaban el bisturí. Yo era el investigador forense principal del Departamento de Justicia. Yo era el hombre al que enviaban cuando las cifras no solo parecían erróneas, sino imposibles. No me limité a seguir el rastro del dinero, lo analicé en detalle.
Descubrí los tumores financieros. Las cuentas ocultas. Los libros de contabilidad secretos que todos los demás pasaron por alto. Yo era el hombre que podía, y de hecho lo hice, enviar a prisión a 12 altos ejecutivos con una sola hoja de cálculo. Me desvinculé de todo aquello. Enterré a ese hombre. Lo enterré el día que Isabelle recibió su primer diagnóstico. Cambié la seguridad de mi oficina y la emoción de la búsqueda por salas de espera de hospitales y horarios de quimioterapia. Lo hice sin pensarlo 2 veces. Me convertí en esposo a tiempo completo. Luego en viudo. Después en padre, intentando reconectar con una hija a la que apenas conocía. Y, por último, un abuelo invisible. Dejé morir a Descalpel porque mi familia necesitaba a Nate. Hoy, Gregory Walsh y mi hija le han dado a Descalpel una muy buena razón para volver de su retiro. Me senté frente a la consola. Omití mi línea telefónica habitual y descolgué el auricular seguro. Mis dedos no temblaron al marcar el número de 11 dígitos. Era un número que no había usado en 10 años, pero que jamás había olvidado. Sonó 2 veces. Una voz firme y profesional contestó al otro lado de la línea. Avery Hayes. Avery, dije. Es Nate Price. Hubo una pausa. No de confusión. De conmoción. De reconocimiento. Señor Price. Su voz se entrecortó de repente. Dios mío. Pensé que te habías esfumado de la faz de la tierra. Padre mío. Siempre pregunta por ti. Siempre se preguntó qué había pasado con el bisturí. Estoy en Los Ángeles, Avery. Te necesito aquí. Mañana. Trae a tu mejor equipo. Los que saben cavar. Otra pausa, más corta esta vez. El SOC había desaparecido, reemplazado por el acero que recordaba. Solo dilo, Nate. ¿Qué hicieron? Solicitaron la tutela. Lo dije con voz monótona. Dicen que estoy senil. Quieren controlarlo todo. Se oyó un sonido por el teléfono. Fue una risa. No una risa graciosa, sino un breve y agudo ladrido de incredulidad. Están diciendo que usted está senil. No tienen ni idea, ¿verdad? No tienen ni idea de a quien acaban de intentar encerrar. Su voz ahora era puramente profesional. Entendido, Scalpel. Ya voy. Dígame. ¿Dónde quiere que haga el primer corte? Avery Hayes llegó a las 10 en punto. No tenía el aspecto de una abogada influyente de Los Ángeles. No llevaba un coche llamativo ni un bolso de $1000. Vestía un sencillo traje pantalón oscuro, el pelo recogido en un moño tirante y los ojos del color del acero frío. Llevaba un único maletín delgado. Era la antítesis de Gregory Walsh. Era sustancia, no estilo. Era hija de su padre. No perdió el tiempo con formalidades. Entró en mi oficina oculta, recorriendo con la mirada la habitación, deteniéndose una vez en los servidores, los monitores, los archivadores cerrados con llave. Ella asintió levemente en señal de aprobación. De verdad que no tienen ni idea, ¿verdad? Dijo. No era una pregunta. Piensan que soy un viejo confundido, respondí, deslizando la petición sobre mi escritorio. Han presentado sus pruebas. Prueba a Dr. Peter Lim. Avery recogió el documento. No lo leyó entero. Sus ojos solo recorrieron el nombre y la firma. Dr. Peter Lim, evaluación psicológica. Entendido. Abrió su maletín de golpe, sacó una tableta y tecleó el nombre en una base de datos segura. Dame 3 horas, dijo. 2, respondí. Ella sonrió. Una sonrisa tenue y cortante que no le llegaba a los ojos. Te llamo en un rato. Se marchó tan silenciosamente como había llegado. Durante la siguiente hora, no me limité a esperar. Comencé mi propio trabajo.
Empecé a trazar el esquema financiero de Walls Holdings GP y las otras LLC que sabía que había creado. Yo estaba construyendo el esqueleto. Avery iba a traerme la carne. Mi línea segura vibró exactamente 58 minutos después. Lo recogí. Nate. Avery. Eso fue rápido. No fue difícil, respondió ella con voz nítida, digital y carente de emoción. Cuando están tan descuidados, los hilos quedan tirados en el suelo, esperando a ser jalados. Nate, no te lo vas a creer. Inténtalo. De acuerdo. Primero, el Dr. Peter Lynn no es psicólogo. Esperé. No es psiquiatra. No es neurólogo. Ni siquiera es médico general. Sentía que se acercaba el trasero. ¿Quién es él, Avery? Es dentista. Dejé la palabra flotando en el aire. Un dentista. Un hombre que quita la placa y empasta las caries. Un hombre que había firmado un documento legal declarándome mentalmente incapaz. Su descarada arrogancia era impresionante. Un dentista. Repetí mi voz con voz monótona. O era dentista, corrigió Avery. El Colegio de Dentistas de California le revocó la licencia hace 5 años. De forma permanente. Ahora sí que estábamos avanzando. Esta era la primera pieza de verdad. ¿Para qué? Elige la que quieras, dijo ella. Podía oírla teclear. Un fraude masivo al seguro. Facturación por cirugías inexistentes. Y su especialidad, recetar opioides ilegalmente. Miles de pastillas. Dirigía una fábrica de pastillas en un centro comercial de Reseda. Así que Greg no había encontrado un experto al que se pudiera sobornar. Había encontrado a un delincuente. Un profesional caído en desgracia, inhabilitado, desesperado por dinero y ya comprometido. Un hombre que ya no tenía nada que perder. Esta revelación, sin embargo, desencadenó el verdadero conflicto. La pregunta importaba más que la respuesta. Avery, dije, inclinándome hacia adelante. Eso es muy específico. Ese no es un nombre que se encuentre en Google. Un promotor inmobiliario de alto nivel como Greg no conoce a un dentista caído en desgracia de un centro comercial de Reseda. ¿Cómo lo encontró? Preguntó Avery con voz tensa. Eso es lo que he estado investigando durante los últimos 40 minutos. Tienes razón. No fue una simple conexión social. No fue un hallazgo casual. Fue financiero. Continúa. Estoy revisando el expediente penal de Lynn en este momento. Cuando fue arrestado hace 5 años, enfrentaba 10 cargos por delitos graves. La fianza se fijó en $100,000. No lo tenía. ¿Un fiador? Murmuré, mientras mi mente ya ataba cabos. Exacto. Un fiador respaldó el pagaré. Pero el fiador exigió un garante. Alguien que firmara conjuntamente para ofrecer la garantía en caso de que Lynn se fugara. Sentí un frío que me invadió el pecho, algo que no tenía nada que ver con mi afección cardíaca. ¿Quién garantizó el bono, Avery? Hizo una pausa, solo un instante, para asimilar la información. Una empresa fantasma. Una sociedad de responsabilidad limitada registrada en Delaware con un único fin, la gestión de activos. ¿Cómo se llama la empresa?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Walls Holdings GP, dijo. Dios mío. Me recliné en la silla. Las cosas no encajaron por arte de magia. Se encontraron de golpe. Greg no había encontrado al Dr. Lynn la semana pasada. No lo había sobornado el mes pasado. Lo había tenido como dueño durante 5 años. Pagó su fianza. Probablemente también pagó a su abogado defensor. Había mantenido a ese activo corrupto y comprometido bajo control, escondido en el bolsillo trasero, durante 5 años. Esperando. Esperando el día en que necesitara que un médico firmara un documento.
No fue un acto impulsivo de avaricia, pues rechacé su solicitud de préstamo. Simplemente estaba tanteando el terreno. Esto era un plan de contingencia. Esto fue premeditado. Llevaba años planeando declararme incapaz y confiscar mis bienes. Avery, dije con voz baja y firme. Les has quitado su arma principal. Neutralizaste al experto médico. Ahora me toca a mí. Sigue investigando el aspecto legal. Investiga todo lo que puedas en el expediente de Lynn. Averigua el nombre del abogado que contrató Greg. Yo me encargo de las cifras. Ella asintió mientras salía por la puerta. Ten cuidado, bisturí. Deberían haberlo estado, respondí. Cerré la puerta de mi oficina, el mundo se redujo al brillo de mis 3 monitores. Aquí era donde vivía. No en la tranquila casa de huéspedes, sino aquí, entre los datos. Greg pensaba que yo era una reliquia. Creía que en mi época las finanzas se manejaban con libros de contabilidad en papel y viseras verdes. No tenía ni idea de quién era yo. Yo era un fantasma digital. Y estaba a punto de atormentar cada servidor que él hubiera tocado. Empecé con la empresa que pagó la fianza de Lynn, Walls Holdings GP. Era una LLC de Delaware, por supuesto. Anónima. Protegida. Greg era descuidado, pero no tonto. Conocía los fundamentos de la protección de activos. Había estructurado su empresa de forma estratégica. Walls Holdings era propiedad de Ouija y Crest Properties LLC, que a su vez pertenecía al fideicomiso familiar Walls. Un entramado de entidades legales diseñado para ocultar la verdadera propiedad de cada una. Pero cometió un error de principiante. Un error crítico y fatal. Fue arrogante. Tenía prisa. Y era tacaño. Para registrar todas esas LLC, presentar la documentación ante la Secretaría de Estado de Delaware y California y abrir las cuentas bancarias, usó la misma dirección de correo electrónico personal para todas. Era una dirección antigua, una dirección desechable que probablemente creía muy lista. Una cuenta a la que probablemente no había accedido en años. Una cuenta que creía muerta y olvidada. No sabía que los servidores de correo antiguos nunca borran nada por completo. No necesitaba hackear su correo electrónico. Eso sería ilegal, y yo iba a seguir el procedimiento legal. Pero tampoco necesitaba leer sus correos. Necesitaba averiguar con quién hablaba. Busqué la dirección de correo electrónico en varias bases de datos a las que aún tenía accesos directos al sistema financiero que el Departamento de Justicia había creado décadas atrás y olvidado cerrar. Buscaba patrones. Correspondencia con bancos, transferencias bancarias, solicitudes de préstamos. En 20 minutos, tuve un éxito. Un éxito rotundo. La dirección de correo electrónico estaba vinculada a una sala de datos segura, una bóveda virtual donde prestamistas y prestatarios intercambiaban documentos financieros confidenciales. Y Greg había estado muy ocupado. La sala de datos no pertenecía a un banco común, ni a Wells Fargo ni a Chase. Fue con una firma de capital privado. Un nombre que me puso los pelos de punta. Cite del Apex Capital. No eran banqueros. Eran capitalistas buitre. No conceden préstamos a empresas estables. Encuentran hombres desesperados como Greg, hombres a quienes todos los demás ya han rechazado, y les ofrecen una tabla de salvación. Una tabla de salvación sujeta a un ancla. No tenía acceso a la sala de datos, pero sí a los registros del servidor. Podía ver los nombres de los archivos. Podía ver los asuntos de los correos electrónicos. Y eso era todo lo que necesitaba. Fue una masacre. El acuerdo millonario de Greg en Ouija no era una apuesta segura. Fue un desastre total. No se trataba simplemente de un contratiempo. Se había quedado sin dinero a mitad de la construcción. Había falsificado sus informes de liquidez para obtener el préstamo inicial.
Había mentido a sus contratistas, quienes ahora presentaban demandas por impago. No se trataba solo de un despilfarro de unos pocos millones. Los registros mostraban un total de $50 millones perdidos. 50 millones. Y Cite del Apex se había enterado. Los correos electrónicos ya no eran educados. Estaban desesperados. Una avalancha de notificaciones automáticas de incumplimiento. Luego, los correos electrónicos personales. Greg suplica una prórroga. Solo 60 días más. El proyecto es sólido. Un problema temporal de liquidez. Y luego el último correo electrónico. El que lo explicaba todo. La carta era de Cite del Apex y la enviaron hace una semana, al día siguiente de que rechazara la solicitud de préstamo de $500,000 de Greg. Era una llamada de capital. El fondo no solo estaba enfadado. Estaban invocando la cláusula de urgencia de su contrato. Exigían el pago inmediato de los intereses. No $500,000. $5 millones. Le dieron un plazo. 10 días hábiles. Si no pagaba, no solo se quedarían con la propiedad de Ojai. Activarían la cláusula de garantía cruzada de su contrato. Una cláusula que, estoy seguro, había firmado sin leer, lo que significaba que se quedarían con todo. Su empresa Walls Holdings. La mansión. El Range Rover de Melissa. Cada centavo de cada cuenta vinculada a su nombre. Iban a arruinarlo. Me quedé mirando la pantalla, viendo cómo las piezas encajaban con una lógica perfecta y aterradora. No necesitaba mis $500,000 como préstamo puente. Los necesitaba como un pago desesperado de buena fe para frenar a los Wolves. Y cuando le dije que no, activó su plan B. El plan que había estado gestando durante 5 años. No solo quería mi pequeña casa de huéspedes. No me estaba demandando para controlar mi fondo de jubilación. Me demandó porque estaba en bancarrota. Quería apoderarse de toda mi herencia, una herencia que, según él, valía mucho más que el $500,000 que pedía. Necesitaba liquidar todo lo que tenía, no para construir su complejo turístico, sino para salvarse él mismo. No solo intentaba robarme. Intentaba sacrificarme para salvarse. Una nueva pregunta surgió en mi mente. Una pregunta fría y dura se instaló en mi estómago. Un momento. ¿Greg estaba en bancarrota? Se enfrentaba a una demanda de capital de $5 millones. Estaba acorralado, perdiendo dinero a raudales. ¿De dónde sacó el dinero para atacarme? Una demanda como esta, incluso una fraudulenta, no es barata. Los abogados, incluso los de la peor calaña que él contrataría, exigen anticipos. No trabajan a crédito. Y el Dr. Lim, un delincuente caído en desgracia e inhabilitado, no habría firmado un documento falso a cambio de una promesa. Habría exigido dinero en efectivo por adelantado, y mucho. ¿De dónde sacó Greg, un hombre que no podía pagar sus propias facturas, $50,000 o $100,000 en efectivo para interponer esta demanda? Me vino a la mente la cena del domingo. Greg presumiendo de su negocio en Ojai. Pero también a Melissa. ¿De qué presumía? De la piscina. Era su organización benéfica. La próxima gala. La colecta de fondos. Se me cayó el alma a los pies. Cuando Isabel falleció, tomé una parte del dinero de la venta de nuestra casa en Connecticut, varios millones de dólares, y la deposité en un fideicomiso benéfico. La llamé Fundación Isabel Price. Su misión era financiar la investigación sobre el cáncer en fase inicial que podría haberla salvado. Nombré a Melissa directora general. Pensé que le daría un propósito. Le daría una conexión con la madre que perdió. Yo era la fundadora, por supuesto, con plenos derechos de supervisión, pero nunca los había ejercido. Confiaba en ella. Era el nombre de mi esposa. Era el nombre de mi hija.
Cogí el teléfono y marqué el banco privado de Boston que gestionaba los activos de la fundación. Un banquero con el que no hablaba desde hacía 5 años contestó con voz sorprendida cuando me identifiqué. Señor Price, qué placer. Normalmente solo tenemos noticias de Melissa. Seguro que sí, dije con voz fría. Invoco mis derechos como fundadora. Necesito un estado de cuenta completo y detallado de todos los gastos y transferencias de la Fundación Isabel Price de los últimos 12 meses. Lo necesito en los próximos 5 minutos. Correo electrónico seguro. Señor, eso podría tardar un poco en compilarse. 5 minutos, dije. Y colgué. 3 minutos después, mi bandeja de entrada segura emitió un sonido. El PDF estaba adjunto. Abrí el archivo. Mis manos estaban completamente quietas. Miré la primera línea. El valor total de los activos. Se suponía que debía superar los $3 millones. La cifra que veía era de 412,000. Deslicé la pantalla hacia abajo, sintiendo cómo se me helaba la sangre. La fundación estaba perdiendo dinero a raudales. Vi las pequeñas donaciones habituales que esperaba. 5,000 para un laboratorio de investigación aquí, 10,000 para un hospicio allá. Y entonces los vi. Los demás cargos. Gastos administrativos. Honorarios de consultoría. Servicios de planificación de eventos. Fueron sumas enormes. $150,000 pagados hace 2 meses. El beneficiario, Walls Holdings GP. La empresa de Greg. Había facturado a la organización benéfica de su esposa por servicios de consultoría. Otro cargo más. $80,000. Por servicios de planificación de gala. El proveedor figuraba como la Premier Events LLC. Me llevó menos de 60 segundos consultar el nombre. Era una empresa fantasma registrada hacía 3 meses. Su domicilio social era un apartado de correos en Van Nuys. Y el único propietario que figuraba en la declaración era Gregory Walls. Se pagaba a sí mismo $80,000 para organizar su propia fiesta. Pero la prueba final, devastadora y desgarradora, no se encontraba en la lista de conceptos. Estaba en el comprobante de pago. Hice clic en los enlaces a los cheques escaneados. El banco los proporcionaba para todas las transacciones superiores a $20,000. El cheque de $150,000 a nombre de Walls Holdings. El cheque de $80,000 a nombre de la Premier Events. Observé la línea de la firma. La elegante y fluida firma que autorizaba las transferencias. No era de Greg. Era de Melissa Walls. Cerré los ojos. Me había preparado para la corrupción de Greg. Era una serpiente, y las serpientes muerden. Es su naturaleza. Incluso, en el fondo, me había preparado para pensar que Melissa era débil, tonta, manipulada. Que Greg la había engañado o coaccionado para que actuara así. Pero esto no era debilidad. Esto era colaboración activa. Esto era complicidad. Esas eran sus señas de identidad, inconfundibles. No solo la estaban manipulando, sino que participaba activamente en el saqueo del legado de su propia madre. Estaba robando dinero destinado a pacientes con cáncer. Lo robaba de un fondo que llevaba el nombre de su madre. Y usaba ese dinero robado para... ¿Para qué? ¿Para financiar la fantasía desmoronada de su marido? Era aún peor. Revisé las fechas. El primer traspaso importante fue hace 6 semanas. El segundo, hace 3 semanas. Ese era el capital inicial. Ese era el dinero que usaban para pagar a los abogados y lograr que me declararan demente. No solo me estaban robando. Estaban usando la memoria de Isabel para financiar la ejecución de su marido. Yo creía que había un límite. Un límite de decencia familiar, de compasión humana básica, que mi hija jamás cruzaría. Me equivoqué. No solo estaba perdida.
No solo era débil. Ella era cómplice. Y en ese momento, dejó de ser la víctima de esta historia. Dejó de ser mi hija. Se convirtió en la enemiga. Me quedé mirando la firma de Melissa en el cheque escaneado. La elegante curva de su M. La firma que había pagado al abogado para que me declarara demente usando el dinero de su madre. En ese momento, el dolor que sentí, la conmoción, la profunda tristeza. No solo se desvanecieron, sino que se evaporaron. Fue reemplazado por algo más. Algo frío, afilado y perfectamente nítido. El bisturí volvió al quirófano. Contesté la línea segura. ¿Avery? Contestó al primer timbre. Nate. Ya estoy investigando el bufete de abogados que contrataron. Son unos aprovechados, pero son conocidos por... Da igual. La interrumpí. Mi voz sonaba diferente incluso para mí. Era plana y dura, como acero pulido. Cambio de planes, Avery. ¿Qué? ¿Qué cambio de planes? Ya no estamos a la defensiva, dije. No vamos a refutar su caso. Vamos a acabar con ellos. Vamos a desmantelar esto por completo, de raíz. He terminado. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Nate, dijo ella. ¿Qué encontraste? La firma de mi hija. En cheques de la fundación de mi esposa. Usaron el dinero de Isabelle para financiar este ataque. Dios mío, Nate. Guárdate tu compasión, le dije. Necesito datos. Has encontrado el fondo buitre con el que está coludido. El que está a punto de arruinarlo. Necesito su nombre. Ahora. Oí el clic rápido y preciso de su teclado. Está en mora con un fondo llamado Cite del Apex Capital. Nate, estos tipos son unos monstruos. No negocian. Simplemente liquidan. Sé perfectamente quiénes son, dije. Y por primera vez en 10 años, una sonrisa fría y tenue se dibujó en mis labios. Ciudadela Apex Capital. No solo me sonaba el nombre. Conocía al hombre que la construyó desde cero. James Jim Callahan. Avery no lo sabía. Nadie lo sabía. Hace 30 años, en Washington, D.C., Jim Callahan era un joven operador bursátil impulsivo y arrogante que se vio envuelto en el escándalo de Enright Corporation. La SEC iba a procesarlo. Iban a acusarlo de conspiración y a encarcelarlo durante 20 años en una prisión federal. Estaban convencidos de que formaba parte del fraude. Se equivocaban. Era codicioso, sí. Arrogante, sin duda. Pero no era un criminal. No entonces. Yo fui el investigador principal del caso. Fui yo quien pasó 3 noches en vela revisando los datos del servidor, más allá de los registros falsificados, y encontré la evidencia exculpatoria. Las transacciones originales con fecha y hora que demostraban que Jim era víctima del fraude, no partícipe. Lo salvé. Salvé su carrera. Lo salvé de la cárcel. Lo hice porque era la verdad, y mi trabajo era cuadrar las cuentas. Jim Callahan convirtió Cite del Apex en un imperio multimillonario. Nunca lo olvidó. Me llamó una vez hace 10 años, después del fallecimiento de Isabelle. Su voz era suave. Nate. Me dijo, sé lo que hiciste por mí. Si alguna vez necesitas algo, una nueva vida, una nueva carrera, un cheque en blanco, solo tienes que llamar. Nunca llamé. Hasta hoy. Avery. Hablé con voz muy profesional. Yo me encargaré de Cite del Apex. Tú, necesito que hagas otra cosa. Inmediatamente. Necesito que redactes una orden de embargo. ¿Una orden? ¿Con qué fundamento? No tenemos una sentencia, Nate. La tendrás. Dije. Cambié de línea. Mis dedos ya marcaban un número que me sabía de memoria. Una línea directa privada a la oficina personal de Jim Callahan.
Su asistente intentó bloquearme la llamada. El señor Callahan está en una reunión de la junta directiva. Dile que la situación está tensa. Dije. Dile que se trata de Enright. Estuve en espera menos de 3 segundos. Nate. Su voz resonaba segura, pero con un dejo de temor. El miedo a un fantasma del pasado. Nate Price está. ¿Está todo bien? Hola, Jim, dije. Ha pasado mucho tiempo. No llamo para recordar el pasado. Llamo para cobrar mi ficha. Silencio. Luego una palabra. Nómbrala. Usted tiene un préstamo a un hombre llamado Gregory Walls. Un proyecto en Ojai. Está en mora. Está en bancarrota. Walls. Lo oí tecleando. Sí. Un desastre de $50 millones. Mi equipo procederá a embargar sus bienes el lunes. Ese hombre es un tonto. No quiero que te quedes con sus bienes, Jim. Quiero que me vendas la deuda. Todo. El pagaré, la garantía, el impago. Todo. Véndemelo a ti, Nate. Es papel tóxico. Es. No lo compro como inversión, dije. Quiero ser su único acreedor. Le transferiré la totalidad del capital pendiente. Los $5 millones. Ahora mismo. De un fideicomiso ciego. Sin ningún rastro documental que me lleve hasta mí. Una simple transferencia de propiedad sin complicaciones. Fue inteligente. No preguntó por qué. ¿Quieres ser el monstruo, Nate? De acuerdo. Me salvaste la vida. Es lo menos que puedo hacer. Dio órdenes a gritos a alguien que estaba al otro lado del teléfono. Mis abogados se encargarán de la transferencia. Estará lista en 1 hora. La deuda es tuya. Gracias, Jim. No, Nate, dijo con voz terriblemente seria. Gracias. Buena suerte en la búsqueda. Colgué. Llamé a Avery. Ya está hecho, dije. Site del Apex ya no tiene la nota. Sí, lo hago, exclamó Avery con un suspiro. Pude oír cómo contenía la respiración bruscamente. Nate. Compraste su deuda. Eres su banco. Soy su peor pesadilla. Lo corregí. Ahora termina de redactar esa orden de embargo. Está en mora con un préstamo de $5 millones. A mí. Quiero la hipoteca sobre esa mansión. Quiero sus coches. Quiero su empresa Walls Holdings LLC. Lo quiero todo. Haré. Haré que el camarero esté en su puerta en 1 hora. No, dije. No. Quédate con ese papel. Espera una pelea por mi cordura. No tiene ni idea de que su vida entera está en juego. No vamos a notificarle. No vamos a advertirle. Revisé la fecha de la petición. La fecha del juicio. Vamos a entrar en esa sala. Y se lo vamos a entregar. Justo delante del juez. Estamos en un largo pasillo iluminado con luces fluorescentes, fuera de la sala 5B. Avery Hayes me mira. Su rostro permanecía impasible mientras sostenía un delgado maletín. Nate, ¿estás listo? Me ajusté los puños de la camisa. No llevaba los suéteres de punto suave ni los pantalones de pana a los que estaban acostumbrados. No vestía la ropa de un hombre que se desvanece en la invisibilidad beige. Hoy llevaba una armadura. Era un traje gris marengo de un solo botón de Savile Row. No me lo había puesto en más de 1 década. La última vez que me lo puse fue al entrar en una sala de audiencias para testificar ante el Comité Bancario del Senado. Todavía me quedaba perfecto. Me corté el pelo. Iba bien afeitado. No era el hombre que ellos creían. Yo seguía siendo el mismo. Estoy listo, dije. Las puertas se abrieron. Entramos.
La sala del tribunal era pequeña, de color beige y olía a café rancio y a cera barata para suelos. Era justo el tipo de sala lúgubre donde las vidas se desmoronan en silencio. Greg y Melissa ya estaban sentados a la mesa del demandante. Susurraban, emocionados y expectantes. Su abogado, un hombre con un traje brillante y demasiado gel en el pelo, hojeaba papeles con una confianza desbordante. Entonces me vieron. Observé el rostro de mi hija. Ella levantó la vista, me vio con mi traje, y una risita nerviosa y contenida escapó de sus labios. Se tapó la boca con la mano, pero le temblaban los hombros. Se inclinó y le susurró algo a Greg. Casi pude oírla. Míralo. Papá cree que esto es un funeral o algo así. Greg solo me miró. Su mirada recorrió mi traje, mi postura, y esbozó una sonrisa burlona. Negó lentamente con la cabeza, con una expresión de profundo desprecio y lástima en el rostro. Para él, aquello no era dignidad. Fue un patético intento desesperado, un animal moribundo erizando su pelaje. Su abogado me miró de reojo, me evaluó como a un anciano frágil de 71 años disfrazado, y me despidió. Volvió a sus notas. No tenía ni idea. Me senté a la mesa de los demandados. Avery dejó su delgado maletín sobre la mesa y se sentó a mi lado, un pilar de silenciosa y contenida fuerza. No dijimos nada. Simplemente esperamos. Todos de pie. Entonó el alguacil con voz aburrida. Nos pusimos de pie. El juez entró por una puerta lateral, vestido con su toga, con aspecto cansado. Parecía un hombre que había visto demasiado y cobraba muy poco. Se acomodó en su silla de respaldo alto, cuyo cuero crujió bajo su peso. Por favor, tome asiento. Se puso unas gafas de lectura con montura dorada y tomó el expediente del día. Su placa decía, Juez John Carmichael. Buenos días, murmuró con voz monótona. Estamos aquí para el primer punto del orden del día, el caso número 881B, relativo a la tutela de Nathaniel Price. Leyó el nombre tal como lo dictaba el procedimiento. Levantó la vista de sus papeles. Miró por encima de sus gafas para identificar al encuestado. Me miró fijamente. Se hizo un silencio sepulcral. El juez no se detuvo. Se quedó paralizado. Su rostro, que hasta entonces había sido una máscara de hastío burocrático, palideció. Cenizo. Sus ojos, agrandados por las gafas, se abrieron con incredulidad. El bolígrafo barato que sostenía se le escapó de las manos. Cayó con un fuerte golpe sobre el escritorio de madera, y el sonido resonó en la silenciosa y desolada sala del tribunal. Greg y Melissa lo miraban, confundidos. Su abogado levantó la vista, molesto por la interrupción. La mano del juez, la que había dejado caer la pluma, temblaba visiblemente. Me miró fijamente, con la boca entreabierta. Se inclinó hacia adelante, absorto en el micrófono de cuello de cisne que tenía sobre su escritorio. Y con una voz que pretendía ser un susurro, pero que se oyó amplificada, una voz de pura y absoluta conmoción, dijo una sola cosa. Dios mío. ¿Es realmente él? Todas las cabezas en la sala se giraron. Ya no miraban al juez. Todos me miraban fijamente. Greg y Melissa tenían la mirada perdida, confundidos. ¿Qué estaba pasando? Esto no formaba parte de sus planes. Yo también lo reconocí. Oh, sí. Lo reconocí. John Carmichael. Pero el hombre que yo conocí no era un juez de 60 años con rostro cansado. El hombre que yo conocí era un fiscal adjunto de 35 años, aterrado, ambicioso y completamente desbordado por la situación. Le habían encomendado el caso más importante de su joven carrera, el fraude de Enright Corporation. Un castillo de naipes de $1.000 millones. Y estaba perdiendo. Su caso se desmoronaba. Sus testigos clave habían perdido credibilidad.
Estaba a punto de perder, y eso habría acabado con su carrera antes de empezar. Hasta que su perito subió al estrado. Yo era ese perito. Yo era el hombre al que llamaron cuando las cifras eran un enredo de mentiras. Fui yo quien, en un solo día, destapó un fraude multimillonario y lo expuso en una simple hoja de cálculo ante el jurado. Fui yo quien metió en la cárcel a 12 directores ejecutivos y a sus contables. John Carmichael no solo me conocía. Yo lo había creado. Le había entregado su carrera en bandeja de plata. El rostro del juez Carmichael estaba pálido. Se aferró con fuerza a los bordes de su escritorio. Ya no estaba viendo a un anciano senil. Estaba viendo un fantasma de su pasado. Estaba mirando al hombre al que solían llamar el bisturí. Finalmente apartó la vista de mí y, lenta y deliberadamente, dirigió su mirada a la mesa del demandante. Desconcertó al abogado de Greg, un hombre elegante y sonriente. Abogado, dijo el juez, con voz ya no cansada, sino aguda, fría y amenazante. ¿Sabe quién es su demandado? El abogado, desconcertado, se puso de pie. Él es Nathaniel Price, su señoría. Un jubilado. El juez Carmichael dejó escapar un suspiro corto y áspero. No era una risa. Fue una advertencia. Nada de consejeros, dijo, con su voz resonando en la habitación silenciosa. Ese es el precio del bisturí. Buena suerte. La vas a necesitar. El abogado de Greg, un hombre llamado Fierro, parecía como si acabara de tragarse un bicho. Estaba sudando a mares. Miró a Greg, quien hizo un gesto brusco y furioso con la mano. Date prisa. Fierro, visiblemente nervioso por la reacción del juez, hojeó sus papeles. Señoría, los peticionarios presentan a su primer y principal testigo, el doctor Peter Lynn. Se abrió una puerta lateral. Un hombre pequeño y grasiento, con un traje que le quedaba mal, entró apresuradamente en la sala del tribunal. Parecía menos un médico y más un hombre que vive en un sótano. Evitó mirar a nadie, especialmente al juez. Subió al estrado, con la mano temblando mientras juraba. Fierro, intentando recobrar el equilibrio, comenzó. Doctor Lynn, ¿tuvo usted la oportunidad de evaluar al demandado, Nathaniel Price? Sí. Respondió Lynn con voz melosa y ensayada. Estaba leyendo un guión. Realicé una evaluación psicológica completa. ¿Y cuáles fueron sus conclusiones, doctor Cutlin, con los ojos vidriosos? El señor Price presentaba graves signos de deterioro cognitivo. Su memoria a corto plazo es, francamente, inexistente. Presentaba síntomas clásicos de delirio paranoide, sobre todo en lo que respecta a las finanzas de su familia y sus intenciones hacia él. Me quedé completamente inmóvil. Estaba describiendo al hombre que querían que fuera. En su opinión profesional, Dr. Thiem, insistió Fierro, ¿el señor Price es capaz de administrar sus propios asuntos? Absolutamente no, dijo Lynn, negando con la cabeza con fingida tristeza. Es un peligro para sí mismo y para su patrimonio. Requiere supervisión inmediata a tiempo completo. Fierro esbozó una débil sonrisa triunfante. Gracias, doctor. Su testigo. Se sentó, con gesto de alivio. Averiaye se puso de pie. Ella no tenía una pila de papeles. No tenía ordenador portátil. Sostenía una sola hoja de papel mientras caminaba lentamente hacia el estrado. La sala del tribunal estaba en silencio. Buenos días, doctor Lynn, dijo. Su voz era cortés y suave, pero resonó en la habitación como un bisturí. O quizá debería llamarlo señor Lynn. Es el señor, ¿verdad? Lynn parpadeó, confundido. Es doctor. Señoría, no tengo constancia de que el señor Lynn sea psicólogo, psiquiatra o neurólogo titulado. Ella se volvió hacia él. Señor Lynn, ¿qué clase de médico es usted? Yo tengo formación médica, tartamudeó, buscando la mirada de Fierro en busca de ayuda.
Fierro se levantó de un salto. La objeción. Relevancia. Y eso es carácter. Revocado. El juez Carmichael clavó la mirada en Lim. Siéntese, abogado. El testigo responderá a la pregunta. ¿Cuál es su formación médica, señor Lim? Lim tragó saliva. Yo era dentista. Un murmullo recorrió la sala. Greg estaba pálido. Dentista, repitió Avery, dejando la palabra flotando en el aire. O, para ser más exactos, un ex-dentista. ¿Verdad, señor Lim? Estoy jubilado, mintió. ¿Jubilado? Preguntó Avery con voz cortante. ¿O le revocaron definitivamente su licencia para ejercer la odontología en el estado de California en 2019? Lim empezó a temblar. Eso no es de dominio público, señor Lim, continuó Avery con firmeza. Le revocaron la licencia por mala praxis grave, concretamente por fraude al seguro y por operar una clínica ilegal de venta de medicamentos recetados en su consultorio de Reseda. ¿Es correcto? Lim no supo qué responder. Era como una rata acorralada, mirando con desesperación entre Greg y el juez. El abogado de Greg se puso de pie de nuevo. Objeción. Esto es acoso. Esto es un interrogatorio, abogado, ladró el juez. Y es fascinante. Continúe, por favor, señora Hayes. Avery se acercó un paso más a la caja. Una última pregunta, señor Lim, para su opinión experta. ¿Recibió o no un pago de $25,000 de una corporación llamada Walls Holdings, GP 3 días antes de firmar este diagnóstico fraudulento? La objeción, gritó Fierro con la voz quebrada. Especulaciones sin fundamento. Avery ni siquiera lo miró. Se volvió hacia el juez. Señoría, aquí tengo el comprobante de la transferencia bancaria. Caminó hacia el proyector y colocó la hoja de papel sobre el cristal. La imagen se proyectó en la pared, en blanco y negro, con la tipografía típica de un recibo, para que toda la sala la viera. De Walls Holdings, GP a Peter Lim, suma de $25,000, todo por consultoría de memorandos, juez. El rostro de Carmichael se puso rojo de furia. Miró con furia a Lim, quien parecía a punto de vomitar. Señor Lim, la voz del juez resonó como un trueno. Está usted bajo juramento. Acaba de cometer un perjurio flagrante en mi sala. Usted ha presentado un documento fraudulento ante este tribunal en complicidad con los demandantes. Señaló al alguacil con un dedo tembloroso. Alguacil, detenga a este hombre. Está detenido por perjurio. El sonido de las esposas al cerrarse resonó en el silencio atónito. Melissa dejó escapar un pequeño chillido de terror. Greg estaba rígido, mirando cómo se llevaban a su testigo estrella. Todo su caso acababa de quedar en nada. El abogado de Greg, Fierro, estaba completamente perdido. Balbuceaba, con sus notas esparcidas. Su testigo estrella estaba esposado, su caso se había desmoronado por completo y el juez lo miraba como si fuera algo que se hubiera quitado de un zapato. Greg estaba pálido como la muerte. Estaba furioso, rojo como un tomate. Temblaba de rabia. Agarró a Fierro por la manga y le siseó algo al oído. Fierro, con expresión de terror hacia su propio cliente, se puso de pie tembloroso. Señoría, tartamudeó, mi cliente, el señor Walls, desea declarar para aclarar este desafortunado malentendido. El juez Carmichael arqueó una ceja. Ah, sí que quiere testificar. Justo después de que su principal testigo fuera arrestado por perjurio en una conspiración con él. El juez miró a Avery. ¿Alguna objeción, señora Hayes? Avery se puso de pie. Ninguna, su señoría. Estaríamos encantados de escuchar lo que el señor Walls tiene que decir. Muy bien, dijo el juez con voz gélida. Señor Walls, suba al estrado. Está usted, por supuesto,
bajo juramento. Greg se abrió paso a empujones hasta el estrado, casi apartando al alguacil. Intentaba proyectar seguridad, pero se estaba ahogando y solo conseguía crear más burbujas. Se sentó, aferrándose a la barandilla del estrado hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Señoría, empezó Greg a hablar, con una voz ensayada y artificial, como la de una víctima herida. Intentaba dirigirse directamente al juez, ignorando a Avery, ignorándome a mí. Esto es una farsa. Mi esposa y yo estamos preocupados por él. Eso es todo. Me señaló con el dedo. Está confundido. Es paranoico. Se encierra en esa casita durante días. Esconde sus finanzas. Me acusó de intentar robarle, por Dios. Lo único que queríamos era ayudarlo, protegerlo de sí mismo. Y ahora esto. Intentaba parecer desconsolado. El resultado fue monstruoso. No está lúcido, señoría. No sabe lo que hace. Fierro, viendo una oportunidad, preguntó, ¿así que su única motivación era la preocupación por su bienestar? 100%, dijo Greg, derrochando falsa sinceridad. Gracias, dijo Fierro, sentándose con la expresión de quien acababa de librarse de un susto. Avery se puso de pie de nuevo. Caminó hacia él, no con agresividad, sino con una curiosidad casi quirúrgica. Señor Walls, comenzó ella en voz baja. Usted acaba de declarar bajo juramento que mi cliente, el señor Price, no está lúcido y es paranoico. Así es, dijo Greg, hinchando el ceño. Está muy confundido. Y su confusión gira en torno a sus finanzas, según dijiste. Sí, absolutamente. Él no entiende de dinero. Es de otra época. No comprende las finanzas modernas. Ya veo, dijo Avery asintiendo. ¿Es por eso que crees que no está lúcido? Porque no entiende las finanzas modernas. Sí, es una parte fundamental, dijo Greg con seguridad. Entonces, ¿cuándo te acercaste a él hace 2 semanas y le pediste $500,000, qué estabas haciendo? ¿Poner a prueba su lucidez? El rostro de Greg se tensó. Yo le estaba ofreciendo una inversión, la oportunidad de formar parte del éxito familiar. ¿Le pediste $500,000 a un hombre que crees confundido y paranoico?, preguntó Avery con voz aún suave. Greg vio la trampa e intentó esquivarla. Fue su negativa la que nos dio la razón. Le ofrecí una oportunidad de oro, un trato irresistible, una rentabilidad garantizada del 40% en 6 meses en mi proyecto turístico de Ojai. Era un trato clarísimo. Volvió a dirigirse al juez, haciéndose el razonable. Señoría, se negó. Dijo que era demasiado arriesgado. Estaba demasiado senil, demasiado asustado para ver la oportunidad de oro que tenía delante. Fue entonces cuando lo supe. Fue entonces cuando Melissa y yo lo supimos. Había perdido completamente la cabeza. Ya no era capaz de tomar decisiones financieras acertadas. Estaba dejando que su paranoia le impidiera amasar una fortuna. Lo había hecho. Bajo juramento, había vinculado toda su acusación de mi senilidad con mi negativa a darle dinero. Se había labrado su propia horca. Ahora Avery iba a patear la silla. ¿Una oportunidad de oro, señor Walls?, preguntó Avery. Ya no sentía curiosidad. Su voz era fría. Un éxito rotundo. Absolutamente, dijo Greg, arrogante hasta el final. Ese proyecto es oro puro. ¿Será por eso que actualmente tiene un sobrecoste de $50 millones y enfrenta 16 gravámenes de contratistas por falta de pago? Greg palideció. Tartamudeó. Eso es mentira. Eso es información privilegiada. ¿Cómo? No es un privilegio cuando uno está en mora, señor Walls, dijo Avery, elevando la voz con cada palabra como un golpe de martillo. Y esta oportunidad de oro es, de hecho, un barco que se hunde, ¿no es así?
¿No es cierto que su principal prestamista, Cite del Apex Capital, lo encontró en incumplimiento de las cláusulas del préstamo y le exigió $5 millones con vencimiento hace 10 días? Greg se quedó sin palabras. Abría y cerraba la boca, pero no le salía ningún sonido. Miró a Fierro, quien lo observaba con absoluto horror. $5 millones, señor Walls, exige. Y no lo tenías. Estabas, y estás, completamente, irremediablemente arruinado. ¿O no? No. Rugió Greg finalmente, perdiendo la compostura. Es un problema temporal de liquidez. El proyecto es sólido. ¿En serio? Estabas en bancarrota, insistió Avery sin descanso. No tenías dinero. Tu crédito estaba congelado. Y aún así, encontraste el dinero para contratar al señor Fierro. Encontraste $25.000 en efectivo para sobornar a un dentista caído en desgracia. Ella se acercó un paso más. Mi pregunta, señor Walls, es, ¿de dónde sacó ese dinero? Greg estaba atrapado. Miró a Melissa. Miró al juez. No tenía respuesta. Avery se lo proporcionó. Lo tienes, dijo ella, bajando la voz con desprecio. ¿De una organización benéfica? Lo tienes de la Fundación Isabel Price. Al oír el nombre de su madre, Melissa, que había estado paralizada en su asiento, dejó escapar un leve sonido ahogado. ¿Verdad, señor Walls? Tronó Avery. Cuando estaba arruinado, cuando su imperio se derrumbaba, recurrió a su esposa y la obligó a firmar cheques. La convenciste de robarle a la organización benéfica contra el cáncer de su difunta madre. Tú. No puedes probar eso, espetó Greg. Sí puedo, dijo Avery. Mostró un nuevo conjunto de documentos. $150.000 pagados a Walls Holdings por honorarios de consultoría. $80.000 pagados a la Premier Events, una empresa fantasma de su propiedad, para la organización de galas. Se malversaron $230.000 de un fondo para la investigación del cáncer. Se giró y miró por primera vez a Melissa. No solo mintió ante el tribunal, Melissa. Te mintió. Fue entonces cuando mi hija se derrumbó. Se puso de pie de un salto, con el rostro desencajado por la incredulidad y la rabia, y le gritó a su marido. Me mentiste. Me dijiste que eran tasas administrativas legales. Me dijiste que todo estaba aprobado. Estabas robando a mi madre. Greg finalmente perdió la cabeza por completo. Todo el encanto, toda la actuación, toda la arrogancia se esfumaron, dejando solo al hombre crudo, feo y desesperado que había debajo. Se puso de pie en el estrado, con el rostro morado, y señaló con un dedo tembloroso, no a Avery, no a Melissa. Me señaló a mí. Cállate, Melissa, gritó con la voz quebrada. Cállate ya. Todo esto es culpa suya. Todo. Ese viejo egoísta. Tenía el dinero. Podría haberlo arreglado todo. Solo tenía que extender un cheque y dijo, no, me obligó a hacerlo. Todo es culpa suya. La sala del tribunal era un caos. Melissa sollozaba con un sonido histérico y desagradable. Greg le gritaba que se callara, con el rostro ensombrecido por la furia. Su abogada, fiera, intentaba desesperadamente objetar, pero el juez Carmichael simplemente lo hizo callar con un gesto, con el rostro ensombrecido por la tormenta. Golpeó con el mazo, cuyo sonido resonó en la sala como un disparo. Silencio, rugió. Señor Walls, siéntese y guarde silencio o lo denunciaré por desacato. Señora, contrólese. Greg se desplomó en su silla, respirando con dificultad. Melissa ahogó sus sollozos, que se convirtieron en jadeos entrecortados y húmedos. La sala estaba en un silencio sepulcral, el único sonido era el clic de la radio del alguacil. Los ojos del juez Carmichael, fríos y furiosos,
Se posaron en mí, dejando atrás la mesa del peticionario hecha pedazos. Me miró fijamente durante un largo rato, la ira en su rostro se suavizó, reemplazada por algo más, respeto y una profunda curiosidad. Señor Price, dijo con voz ahora tranquila, pero con la plena autoridad del tribunal. Sus oponentes han presentado sus argumentos, tal como estaban, bromeó dirigiéndose a Greg. Acaba de confesar bajo juramento una larga lista de delitos financieros, pero la petición aún está pendiente ante mí. ¿Desea usted decir algo en su defensa respecto a su propia competencia? Me puse de pie lentamente. No me apoyé en la mesa. No vacilé. Me mantuve erguida, con las manos entrelazadas sin apretar a la espalda. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el zumbido de las luces fluorescentes. Miré a Greg. Miré a Melissa. Y luego miré al juez. Gracias, su señoría. Lo dije con voz clara y firme. Mi eco resonó en la pequeña habitación. Pero hoy no estoy aquí para discutir sobre mi cordura. No estoy aquí para defenderme. Mi competencia no está en duda. Mi trayectoria habla por sí sola. Hice una pausa para asimilar las palabras. No, señoría, continué. No he venido hoy para ser un demandado. He venido a presentar una denuncia penal. Fierro se puso de pie de un salto. La objeción. Esto es teatro. Este no es el lugar adecuado. Siéntese, consejero. Rugió Carmichael. Usted abrió esta puerta. Usted trajo a este hombre ante mi tribunal acusándolo de delirios. El tribunal escuchará su testimonio. Adelante, señor Price. Dirigí la mirada a Greg. Me miraba fijamente, con los ojos muy abiertos, reflejando un horror que se desvanecía. El señor Walsh acababa de confesar parte del crimen. Lo dije con voz monótona, como un anatomista describiendo un cadáver. Confesó haber malversado $230,000 de una fundación benéfica. La fundación de mi esposa. La Fundación Isabel Price. Luego, dirigí mi mirada lenta y deliberadamente hacia mi hija. Ella me observaba. Su rostro estaba surcado de lágrimas y rímel. Sus ojos suplicaban. Pero él no actuó solo. Le dije sosteniendo su mirada. Él no pudo. Necesitaba una firma. Necesitaba la firma del director de la fundación. Volví a mirar al juez. Y a ti, Melissa, hija. Firmaste los cheques. A sabiendas y con plena intención, saqueaste la herencia de tu propia madre para financiar el estilo de vida de tu marido y para financiar este patético intento de apropiarse de mis bienes. Melissa dejó escapar un gemido. Un sonido de pura desesperación animal. No. No, no lo sabía. Él me lo dijo. Tú los firmaste. Comencé a interrumpirla. No fue una acusación. Fue un hecho. Al ver a su esposa derrumbarse, Greg sintió una nueva oleada de bravuconería animal, desesperada y acorralada. Se levantó de un salto, volcando la silla. Y se echó a reír. Fue un sonido agudo, histérico y desagradable. No puedes hacerme nada, chilló, señalándome. Tú. No eres nadie. No tienes nada. ¿Crees que puedes? ¿Qué? Presenta una denuncia. Es mi palabra contra la suya. ¿Y tú? Eres solo un viejo triste y senil. Vives en una pensión. En una pensión estás arruinado. No tienes nada. No eres nada. Su voz se quebraba. Pero estaba triunfante. Lo creía. Él creía que yo era impotente. Creía que el dinero se había esfumado. Que no me quedaba nada más que mi traje. Me limité a esperar. Dejé que su voz resonara y se apagara. Dejé que volviera el silencio. Lo dejé allí de pie, jadeando, un rey fracasado en un escenario que él mismo había creado.
Entonces sonreí. Una sonrisa tenue y fría. Ah. Dije en voz baja. Sobre eso. Volví la cabeza y le hice un leve gesto de asentimiento a Avery Hayes. Ella se puso de pie. No dijo nada. Metió la mano en su delgado maletín y sacó un grueso fajo de documentos encuadernados con una cubierta azul legal. No se lo entregó al juez. No me lo entregó a mí. Cruzó el pasillo directamente hasta la mesa del peticionario y colocó el documento justo frente a Gregory Walls. ¿Qué? ¿Qué es esto? Tartamudeó Greg, mirando la ominosa portada azul. Eso, señor Walls. Dijo Avery con voz clara y resonante. Es una notificación urgente de ejecución hipotecaria y embargo. El abogado de Greg arrebató el periódico. Sus ojos recorrieron la primera página. Su rostro, que había estado pálido, se tornó ceniciento. Esto es imposible, susurró Fiera, mirando a Avery. Esto es de Cite del Apex Capital. Pero, esa no es la fecha. Greg le arrebató el periódico a su abogado. ¿Qué pasa? Parece que estás un poco desactualizado, Greg. Dije que mi voz era conversacional. Tenías toda la razón. Incumpliste el pago de tu préstamo de $5 millones a Cite del Apex. Como sabes, se estaban preparando para embargar todos tus bienes. Una verdadera lástima. Greg miraba fijamente el periódico, le temblaban tanto las manos que apenas podía leer. Esto dice. La deuda se vendió. Sí, así fue, dije. Tenían mucho interés en vender. Era, como dijiste, un papel tóxico. Y cuando no pudiste pagarlo, intervine. Compré esa deuda, Greg. Todo. El pagaré, el préstamo, la garantía. Todo. Di un paso adelante. Incumpliste con tu préstamo, Greg. Pero no incumpliste con Cite del Apex. Me fallaste. Lo asimilé. Vi cómo los últimos vestigios de color se desvanecían de su rostro al comprender la realidad, helada y devastadora, de su situación. Y yo, continué, no soy tan paciente como Jim Callahan. No ofrezco una prórroga. No renegoció. Revoco la nota. Con efecto inmediato. Greg me miró con la boca abierta, un grito silencioso. Señalé la mansión donde vivía. La casa principal es mía. Señalé los coches que conducía. Los coches son míos. Señalé las empresas fantasma que creó. Todo tu imperio Walls Holdings es mío. Señalé el traje que llevaba puesto. Todo lo que creías tuyo ahora me pertenece. Volví a mirar al juez Carmichael, que observaba todo el intercambio con una expresión de asombro puro e inalterable. Señoría. Dije con voz firme. Esta patética audiencia de tutela ha terminado. Hice un gesto hacia Avery y su documento. Comienza ahora la audiencia de desalojo. Greg estaba acabado. Un hombre que grita su propia confesión en un tribunal no tiene muchas opciones legales. Tras su actuación, no fue un juicio, sino una sentencia. Mi evidencia, la que Avery y yo habíamos recopilado, era un ataúd hermético y preciso. Las transferencias bancarias de la Fundación de Isabelle. Las facturas fraudulentas de su empresa fantasma. El falso testimonio que obtuvo de Lynn mediante soborno. Y, por supuesto, el caso flagrante de fraude bancario que había estado llevando a cabo en el proyecto Ouhai. Era una avalancha de papeles y en cada hoja figuraba su nombre. Intentó defenderse. Contrató a un nuevo abogado, aún más caro, probablemente con dinero que no tenía. Intentaron argumentar que estaba bajo una presión extrema. Intentaron hacerme quedar como una mente maestra vengativa y manipuladora que lo había engañado. Fue una defensa patética. Era como una rata atrapada en una trampa de acero intentando culpar al queso. El fiscal del distrito,
que se había interesado mucho en el caso tras el informe del juez Carmichael, ni siquiera se inmutó. Le ofrecieron un acuerdo con la fiscalía para evitarle al Estado un juicio. Se negó con arrogancia hasta el final. Seguía creyendo que podía salir impune vendiendo su dinero. Así que lo llevaron a juicio. Y lo enterraron. Yo no tuve que testificar. La documentación de Avery y mi análisis financiero fueron concluyentes. El jurado deliberó menos de una hora. Lo declararon culpable de 12 cargos de fraude electrónico, fraude de valores y malversación agravada. El juez miró a Greg, ese hombre que había intentado arruinar la vida de otro en un tribunal para encubrir sus propios crímenes, y lo convirtió en un ejemplo. No le dio una simple reprimenda. No lo enviaron a una prisión de lujo para delincuentes de cuello blanco. Lo sentenciaron a 10 años en una penitenciaría estatal. 10 años. Los vi llevárselo, ya no con su traje a medida, sino con un mono naranja. Finalmente, se había quedado sin cartas bajo la manga. Las cuentas estaban cuadradas. Melissa. Lo más difícil fue Melissa. Era mi hija. Era de la misma sangre que Isabelle. Pero ella también era cómplice. Las pruebas eran irrefutables. Su firma figuraba en los cheques. Semana tras semana, vivía una vida de lujo, sabiendo que se pagaba con dinero robado de la tumba de su madre. Su abogado se me acercó suplicándome, implorándome. Señor Price, ella fue manipulada. Ella era víctima de abuso psicológico. Greg la controlaba. Lo miré. ¿Greg sujetó la pluma? ¿La obligó a escribir su nombre? Es una mujer adulta. Tomó una decisión. Me pidió que hablara con el fiscal, que solicitara clemencia, que escribiera una carta en su defensa para decir que era una buena persona que cometió un error. Dije que no. No iba a interferir. Esto no tenía nada que ver con la venganza. Se trataba de consecuencias. Durante 10 años le permití vivir sin ninguna. Había fomentado su debilidad, su avaricia, su crueldad gratuita. Intervenir ahora para salvarla del fuego que ella misma había ayudado a provocar sería el peor acto de un padre fracasado. Tenía que valerse por sí misma. Tenía que afrontar las consecuencias. La acusaron igual que a Greg. Pero ella era inteligente. A diferencia de Greg, vio el final del camino. Aceptó el acuerdo. Se declaró culpable de malversación de fondos públicos, un delito grave. El juez fue menos severo. Dio sus lágrimas. Escuchó su testimonio sobre el control de Greg. Pero también vio los extractos bancarios. Fue condenada a 3 años de libertad condicional supervisada. Se le ordenó devolver hasta el último centavo, los $230,000 a la Fundación Isabel Price. Y, por último, el juez añadió una condición. 2,000 horas de servicio comunitario obligatorio. No recoger basura en la carretera. No archivar documentos en una oficina. La destinó a la residencia de ancianos Glenwood Gardens, concretamente a la unidad cerrada para pacientes con demencia y Alzheimer. Durante los 2 años siguientes, mi hija, la mujer que intentó que declararan legalmente senil a su padre para poder robarle su dinero, dedicó todos los fines de semana a bañar, alimentar y cuidar a hombres y mujeres que estaban verdaderamente perdidos. Hombres y mujeres que no recordaban ni sus propios nombres, que no podían recordar los rostros de sus hijos. Quería que lo viera. Quería que lo oliera. Quería que comprendiera hasta la médula la realidad del arma que había intentado usar contra mí. Fue una sentencia justa. Quizás fue la única educación verdadera que había recibido en su vida. Pasaron 6 meses. El silencio que se apoderó de la propiedad fue absoluto. La grandiosa y extravagante mansión que Greg y Melissa habían construido ya no existía. La había vendido en subasta. El terreno donde se ubicaba la casa de huéspedes, mi casa de huéspedes. También la vendí. Todo.
Los fondos recaudados se destinaron a dos fines. La mitad se utilizó para reabastecer y ampliar considerablemente la Fundación Isabel Price, que ahora contaba con una nueva administración profesional. La otra mitad se depositó en un fideicomiso para mi nieto Tyler, donde permanecerá bloqueado hasta que cumpla 25 años. Estaba en la casa de huéspedes. Estaba vacía. Solo había cajas de cartón apiladas, las paredes desnudas. Estaba en mi despacho secreto, terminando de guardar los últimos archivos. Los monitores estaban apagados. El bisturí volvía a su jubilación. Oí unos pasos vacilantes en el porche. No fue un golpe en la puerta. Simplemente una presencia. Me acerqué a la puerta. Era Melissa. Estaba transformada. Pero no como cuando un spa o un vestido nuevo transforman a una persona. Estaba vacía. La ropa de diseñador había desaparecido, reemplazada por una bata de voluntaria azul, barata y desteñida, con el nombre de Glenwood Gardens bordado en el bolsillo. Llevaba el pelo recogido. Su rostro era pálido y delgado. Parecía 10 años mayor. La arrogancia, la crueldad casual, la risita arrogante, todo había desaparecido. Quemado. Sus manos, antes impecablemente manicuradas, estaban rojas e irritadas. Se quedó allí parada en la puerta, mirándome mientras precintaba la última caja. Su voz, cuando llegó, no era la que recordaba. Era un ronquido. Silencio, aspereza y muerte. ¿Por qué? Dejé de hacer lo que estaba haciendo. No me di la vuelta. ¿Por qué, Melissa? ¿Por qué lo hiciste? Preguntó con voz temblorosa, no de tristeza, sino de una rabia profunda y agotada. ¿Por qué permitiste que llegara tan lejos? Tú. Tú lo sabías. No. No. No finjas que no lo sabías. Tú eres. Tú eres él. Sabías quién era Greg. Sabías lo que estaba haciendo. Dio un paso hacia la habitación vacía. Podrías habernos detenido. En cualquier momento. Cuando Greg pidió los $500,000, podrías haberle dicho simplemente, no, sé que estás arruinado. Podrías haberme enseñado los papeles entonces. Podrías haberme avisado. Su voz se quebró y una lágrima, caliente y furiosa, rodó por su mejilla. Pero no lo hiciste. Nos lo permitiste. Tú. Tú me dejaste firmar esos cheques. Tú nos dejaste presentar esa demanda. Te sentaste ahí, en tu casita, y nos viste autodestruirnos. No tenías que arruinarnos. No tenías que mandarlo a la cárcel. No tenías que hacerme esto. Señaló su uniforme barato. Tú. Tú querías esto. Querías castigarnos. Cerré la caja lentamente con cinta adhesiva. Presioné la cinta, alisándola con la mano. Luego me giré para mirarla. Miré a esa desconocida que era mi hija. Porque si te hubiera detenido, Melissa, dije en voz baja. No habrías aprendido nada. Me habrías odiado durante una semana. Me habrías llamado viejo paranoico y controlador. Y luego, habrías vuelto con él. Te habrías creído su siguiente mentira. Habrías encontrado otra forma de conseguirle el dinero. Habrías seguido exprimiendo la fundación de tu madre hasta la última gota, gala tras gala. No te dejé hacer nada. Simplemente, te dejé ser quien eras. Me acerqué a mi antiguo escritorio. Cuando tenías 10 años, robaste $50 del bolso de tu madre. Querías un juguete y ella te había dicho que no. Melissa abrió mucho los ojos, parpadeando. Lo recordó. Isabel se enteró, continué. Sabía que eras tú y... Lloró. Lloró durante una hora en el baño, sintiéndose una mala madre. Y entonces, salió. Y te abrazó. Y no dijo ni una palabra. Devolvió $50 de su propio dinero al bolso. Te perdonó porque era de buen corazón.
Ella quería paz. La miré fijamente, con la mirada dura y clara como el cristal. Yo creo en los libros de contabilidad. Las cuentas siempre deben cuadrar, Melissa. Nunca pagaste por ese primer robo. Así que seguiste robando. Cosas cada vez más grandes. No me respetabas. Greg no me respetaba. Y ninguna de ustedes, respetó la memoria de su madre. No solo cruzaste una línea, Melissa. La borraste. Bailaste sobre su tumba para construir una piscina. Ella no tuvo respuesta. Solo lloró. No os destruisteis vosotros mismos, dije. Ya estabais destruidos. Simplemente estabais en bancarrota. En todos los sentidos posibles que un ser humano puede ser. Acabo de presentar la factura. Tomé un sobre del escritorio. Se lo mostré. Esta es la dirección de un estudio en Burbank. Los 3 primeros meses de alquiler ya están pagados. Dentro encontrarás un abono de autobús. Después, te las arreglas solo. Los libros están limpios. Tomó el sobre, con la mano temblorosa. Me miró por última vez, buscando. ¿Qué buscaba? A su padre. Se había ido. Se dio la vuelta y se marchó. La vi irse. Tengo 71 años. Me he jubilado 2 veces en mi vida. La primera vez de mi trabajo. La segunda, de ser un anciano invisible, complaciente y silencioso. Ese día en el juzgado, decidí volver a escribir. Me llamo Nathaniel Price. Y por fin mis cuentas están en orden. Toda esta terrible experiencia me enseñó una lección dolorosa pero necesaria. Aprendí que el silencio jamás debe confundirse con debilidad. Durante 10 años, permití que mi amor por mi familia me cegara ante su desprecio. Creía que la paciencia era una virtud. Pero aprendí que la paciencia sin límites claros es simplemente permiso para ser irrespetado. La verdadera fortaleza no se mide por lo fuerte que puedas gritar. Se trata de saber el momento preciso para actuar y tener la disciplina para esperar. No buscaba venganza. Buscaba asumir la responsabilidad. A veces, el acto de amor más profundo hacia uno mismo, e incluso hacia los demás, es, de una vez por todas, poner las cuentas en orden. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Déjame tu opinión en los comentarios y, si crees que el verdadero respeto se gana, dale a me gusta y suscríbete.